Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América. Este es el espacio de France 24 en el que hacemos un resumen de las principales noticias, las más destacadas relacionadas con la pandemia del COVID-19 en nuestro continente. Soy Santiago López González, bienvenidos. A continuación, los temas que tenemos preparados para este programa de hoy. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, quedó en evidencia que muchos programas sociales para tratar enfermedades de alta complejidad quedaron de lado para destinar más fondos a la lucha contra el COVID-19. Muchas son las personas que han visto cómo su salud se deteriora por la falta de acceso o tratamientos o también atención, mientras todos los esfuerzos están destinados a combatir la pandemia. Y Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por la pandemia del COVID-19. Esta semana fueron rotos 3 récords diferentes en cuanto a las cifras de contagio, de víctimas mortales y también de hospitalizados. El sistema de salud comienza a saturarse, mientras que los analistas indican que los meses de enero y febrero pueden llegar a ser los más complicados para el sistema de salud de ese país. Y avanzan también las solicitudes de autorizaciones para las vacunas que han demostrado tener una alta efectividad. Los países han comenzado también a negociar la compra de los lotes de vacunas con las farmacéuticas y muchos países también están avanzando en el diseño de sus planes de vacunación y distribución entre la población. Les contamos más en unos minutos. Comenzamos. Pues ya lo decíamos en titulares, esta semana el mundo conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. Debido al surgimiento de la pandemia del COVID-19, muchos pacientes han visto cómo han sido disminuidos los recursos para sus tratamientos o también han desaparecido algunos de los programas de asistencia social para pacientes con VIH, una situación que ONU-SIDA ha advertido sobre las consecuencias que va a traer en el mediano plazo. Veamos. Han pasado casi 40 años desde que el VIH, o virus de la inmunodeficiencia humana, comenzó a expandirse por el mundo. Hoy afecta a más de 48 millones de personas. Los primeros pacientes se exponían a una discriminación extrema. Había una sensación de misterio, una sensación de miedo, un claro prejuicio en aumento, una actitud de exclusión definida. Fue etiquetado inicialmente como el cáncer gay por ser frecuente en esa comunidad. Solo años más tarde se supo que este afectaba a hombres, mujeres y niños por igual. Los investigadores franceses François Barcinossi y Luc Montagnier lo identificaron en 1983. El virus, que se propaga por fluidos corporales, se expandió rápidamente por todo el mundo. Su combate ha sido lento. En 1986 se lanzó el primer fármaco con eficacia demostrada para contener el VIH. Y aunque no fue muy contundente, dio lugar al desarrollo de muchos otros medicamentos contra la enfermedad. Este año el fármaco cabotegravir ha probado una mejor eficacia en prevenir el virus que otros antídotos, pero la búsqueda de una vacuna aún está en curso. Sin embargo, la lucha contra el SIDA se ha vuelto más compleja. ONU-SIDA advierte que el brote mundial de coronavirus ha interrumpido los suministros de medicamentos contra esta enfermedad en todo el mundo. Durante 2 meses estuve usando solo un medicamento, se suponía que debía usar 2. Y si no uso los 2, es un gran riesgo y puedo enfermarme. El impacto de la pandemia podría causar indirectamente entre 69.000 y 148.000 muertes adicionales este año, con un impacto especial en África, con 24 millones de pacientes. Y saludamos al doctor Claudio Santamaría. Él es profesor en medicina, también es rector de la Fundación Ciencias de la Salud, está en la ciudad de Buenos Aires. Muy buenas noches, doctor Santamaría, gracias por acompañarnos aquí en France 24. Y comienzo por preguntarle, sé que no hay cifras específicas y que apenas estamos comenzando a evidenciar la situación, pero ¿qué tan preocupante es esta situación de las personas que tienen otras enfermedades complejas, que han visto como sus tratamientos o el suministro de medicamentos o asistencia ha comenzado a disminuir porque hay que destinar más fondos para combatir la pandemia del COVID-19? Buenas noches. Sí, la verdad que son cifras muy preocupantes. En Argentina y en otros países, por ejemplo, ha bajado el 50% las consultas, ha disminuido el 70% las cirugías y enfermedades como las oncológicas, problemas de salud como la diabetes, los infartos, los accidentes cerebrovasculares, no están siendo atendidos
porque todo el personal, todos los hospitales y clínicas están destinados únicamente al coronavirus y conseguir un turno y una atención está demorado y estamos viendo pacientes muy graves por falta de atención o falta de medicación. Doctor Santamaría, según varios organismos internacionales, son muy pocos los países que a la hora de diseñar los programas para atender la pandemia del COVID-19 tuvieron en cuenta estas enfermedades, estos tratamientos para personas que padecen condiciones que son de alta complejidad. Y también son muy pocos los países que están haciendo estudios o seguimientos a las personas que están presentando complicaciones en enfermedades diferentes al COVID-19 y por lo tanto no hay registro. No se sabe cuántas personas se están enfermando de otras enfermedades. Lo que decís es muy cierto, no hay registros. Argentina empezó la cuarentena en marzo y dejó de atender a otros pacientes. En la provincia de Buenos Aires, la más importante de Argentina, por ejemplo, no hay suministro de medicamentos oncológicos y no hay ningún tipo de estadísticas o seguimiento de atención. Solo ahora que estamos en diciembre, desde marzo, algunos hospitales están empezando a atender algunas otras consultas porque toda la atención se volcó y muchas personas que buscan atención no la logran y muchos otros pacientes tienen miedo de ir a los hospitales por más que tenemos dos circuitos diferentes para poder atender. En Argentina hemos superado más los 38.000 muertos por coronavirus, pero no tenemos cifras ciertas que demuestren la atención. Sí vemos que los pacientes llegan al hospital o a los servicios de salud con patologías muy avanzadas por falta de prevención y por falta de tratamiento. Doctor, explíqueme una situación. ¿Por qué estos sistemas de salud, sobre todo aquí en nuestra región, en América Latina, son sistemas de salud netamente reactivos? Responden a la situación que se les presenta, en este caso, una pandemia. No son sistemas de salud preventivos, o por lo menos tienen muchas fallas a la hora de prevenir si lo comparamos con sistemas de salud de otros países más avanzados como Canadá o algunos países europeos. Lo que decís es muy cierto, nuestras políticas de salud, nuestros gobiernos no hacen prevención. Países del primer mundo a los pacientes le mandan, por ejemplo, una alerta para que se hagan una mamografía, una consulta cardiológica y un seguimiento y les mandan un mail o un mensaje de texto para ir. Nosotros solo atendemos cuando pasa algo y no hay sistemas de prevención. La Organización Mundial de la Salud nos enseña que por cada dólar que uno invierte en prevención, se ahorran 10 en servicios de salud. Pero nuestros gobernantes, nuestros gobiernos no hacen prevención. De hecho, nuestro ministro de Salud en la Argentina creyó que el coronavirus no iba a venir, no compró suficientes test y se han desatendido otras enfermedades en Argentina y en la región como el dengue, el Chagas, las enfermedades de transmisión sexual, todas las enfermedades crónicas prevalentes que han avanzado. No hay capacidad de prevención cuando sería más fácil, más barato prevenir que curar. Y si algo nos ha enseñado esta pandemia, doctor Santamaría, es que la prevención es la clave. La prevención ha sido clave para los ciudadanos para evitar contagiarse de COVID-19 quedándose en la casa, lavándose las manos, usando el tapabocas. Y pues tal parece que llevar esto a una escala macro sigue siendo muy complicado para abarcar otras enfermedades. ¿Cómo podemos entonces revertir esta situación para los pacientes que están teniendo problemas para acceder a los medicamentos, acceder a sus tratamientos, a sus médicos, para personas que tienen que ir con periodicidad a alguna asistencia por parte de los médicos? ¿Hay alguna forma de revertirlo o esto ya a futuro va a empezar a traer las consecuencias? Mira, la forma de revertirlo sería con una educación masiva, tanto en los medios de comunicación como en las redes. La diferencia siempre la hace la prevención. Lo que cada uno hace suma o resta al bienestar general. En nuestro país y en nuestras regiones, en América, ha fallado la prevención y la educación. Los gobiernos dicen que van a educar y no se educan. Eso es la diferencia que tienen, por ejemplo, los ciudadanos orientales, que el uso del barbijo, las máscaras faciales, el lavado de manos ha hecho la diferencia.
si podríamos explicarle a la gente que se puede salir con barbijo, con distanciamiento, con máscaras, y que los hospitales y los servicios de salud tienen 2 circuitos para aquellos que tienen enfermedades respiratorias, de aquellos que tienen enfermedades crónicas, y lo podríamos mostrar cómo es, y los circuitos de atención, facilitar cómo pedir un turno, cómo hacer telemedicina, sin duda muchos pacientes se acercarían y podríamos prevenir unas enfermedades que están silenciadas y están diezmando la salud de la población, porque hemos puesto el foco de atención prioritario en coronavirus y nos hemos olvidado de las otras enfermedades como si dejaran de existir. Sí. Y entonces cada vez estamos más graves en salud comunitaria. 2 aspectos claves, la prevención y la educación. Rescato de toda esta entrevista, doctor Santamaría. Una última pregunta. Esta semana, como lo decíamos, fue conmemorado el Día Internacional de la Lucha contra el VIH-Sida. La información que a la que tuvimos acceso a lo largo de esas semanas evidenció que el número de contagios por VIH está aumentando a nivel internacional. En América Latina, sobre todo en los países con mayores problemas económicos y sociales, está aumentando. Y hay un problema, el subdiagnóstico también está aumentando. Esta es una pandemia, no sé si la podemos considerar una pandemia, doctor, a la que le estamos haciendo frente, pero que todavía no hemos ganado la batalla como pensamos que ya lo estamos haciendo con el COVID-19 y se nos olvida el VIH que sigue ahí y sigue aumentando y siguen presentándose los casos y sigue estando latente y sigue siendo un riesgo. Claro, de hecho hoy lo llamamos sindemia porque es una pandemia con otras enfermedades y no hemos explicado, por ejemplo, cómo la gente tiene que seguir cuidándose del HIV, de lo que tú estás comentando, que se puede tener, la sexualidad es una cosa esencial para la vida, hay formas, no solo con el preservativo, sino que en esta pandemia pocos han hablado de cómo ejercer la sexualidad en el medio de la pandemia y la gente no sabe cómo cuidarse, qué medidas de prevención y cómo consultar. Y entonces vamos a tener más enfermedades de transmisión sexual, más HIV y mucha gente no sabe que hay medidas concretas para evitar el HIV, las enfermedades de prevención, y muchos creen que solo con los anticonceptivos pueden tener una sexualidad sin riesgo. Sí. Por eso la clave sigue siendo la educación para que todos nos enfermemos menos y tengamos mejor salud. Muchas gracias, doctor Santamaría, por responder estas preguntas para la audiencia de France 24. Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues precisamente en Venezuela los pacientes con VIH enfrentan un escenario muy adverso. A la falta de capacidad del sistema de salud se suman también las sanciones internacionales que impiden el acceso a los medicamentos como los antirretrovirales y los reactivos para detectar el VIH. Según varias ONGs, más de 1.000 personas han muerto en Venezuela por las restricciones que han impuesto en la cuarentena y les impidió retirar sus tratamientos o asistir a los hospitales para recibir algún tipo de tratamiento. Esta es la situación. Jesús Rodríguez acaba de salir de prisión y lo peor de su paso por la cárcel fue ser una persona con VIH. Mientras pagó condena, su vida corrió riesgo porque no contó con la atención médica ni los tratamientos necesarios para controlar la enfermedad. Si las personas que estaban en libertad se les hacía imposible retirar tratamiento por la situación de trasladarse de un lugar a otro, porque no podían ir. Entonces imagínense nosotros, la Guardia no quería sacar a ningún privado de libertad para el traslado al hospital. En el hospital cuando llegamos a ir no nos quisieron recibir. Como Jesús, más de 100.000 personas con VIH en Venezuela no han podido acudir a las consultas ni han tenido acceso a los antirretrovirales durante la cuarentena por COVID-19. Datos recolectados por los monitores de la sociedad civil señalan que entre enero y octubre de 2020, la principal causa de la muerte de más de 1.000 pacientes fue la falta de tratamiento. Una cifra que miembros de ONGs temen puede ser mucho más alta. Nosotros no hemos conseguido que cuando vamos a los centros públicos de salud nos niegan la información. Las actas de defunción no reflejan la veracidad de las muertes. Entonces son veladas, son disfrazadas. Se niegan a colocar la palabra SIDA. En un intento de ganar espacios para hacer valer el derecho de la vida de las personas con VIH, Mauricio Gutiérrez, cero positivo, ha decidido lanzar su candidatura como diputado en las próximas elecciones de la Asamblea Nacional.
el sistema público de salud, ¿okay?, nos está dejando morir. Y hasta el momento la respuesta de todos los poderes públicos ha sido ninguna. Hablan de nosotros solamente para utilizarnos con fines partidistas, proselitistas. Tenemos como personas afectadas ocupar espacio de toma de decisiones. Se estima que el desabastecimiento de los antirretrovirales llega al 65%. Desde el año 2016 el gobierno venezolano no compra medicamentos ni los reactivos necesarios para diagnosticar el VIH en Venezuela. Los organismos internacionales son quienes se han encargado de ayudar a este sector vulnerable de la población que se encuentra en una situación de desatención y de discriminación. Herminia Fernández, France 24, Caracas. Y cambiamos de tema. Esta semana tuvo lugar la cumbre especial de la Organización de Naciones Unidas en la que el tema central fue la pandemia del COVID-19, la recuperación mundial y la distribución de las vacunas. Un encuentro virtual en el que 140 jefes de Estado, de gobierno y también ministros de salud debatieron, hicieron balance también sobre el manejo que le han dado a la situación en sus respectivos países. A continuación les presentamos algunos extractos de las intervenciones de algunos de los representantes de América Latina. Veamos. Es muy probable que no logremos cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y quizás hasta retrocedamos en algunas metas que ya habíamos alcanzado. La pandemia agravó la desigualdad en varios aspectos y volvió a visibilizar las brechas económicas y tecnológicas de todos los pueblos del mundo. Como siempre sucede, los más afectados han sido, son y serán los más vulnerables, porque hoy la tecnología es la base del acceso a telemedicina, teleeducación y teletrabajo. Estamos realizando los mayores esfuerzos para poder adquirir vacunas seguras y eficaces que sean suministradas de forma gratuita para aproximadamente 3 millones de bolivianos. En este contexto esperamos encontrar la debida comprensión y solidaridad en la cooperación internacional, particularmente en la ayuda oficial al desarrollo. Es imperativo movilizar las diferentes fuentes e instrumentos de financiamiento y condonación de deuda externa. El gobierno de Honduras hace un llamado a la comunidad internacional para que continúen fortaleciendo el fondo financiero de la alianza Gavi-COVAX, un importante mecanismo impulsado por la OMS para garantizar el acceso de las vacunas contra el COVID a los países más vulnerables. Honduras reitera su llamado a que se eliminen las tasas sobre las remesas familiares durante la actual crisis. Honduras ha sido considerado como uno de los países más vulnerables al cambio climático en el mundo por los últimos 25 años. Y esta fue una semana de récords en Estados Unidos. Este país es el más afectado a nivel mundial. Registró en espacio de 24 horas 200.000 nuevos contagios, 100.000 hospitalizaciones y 2.000 personas perdieron la vida. La situación comienza a agravarse, dado que el sistema de salud también comienza a saturarse, en una nación en donde hay más de 14 millones de personas contagiadas de COVID-19 y en donde los expertos afirman que los meses de enero y febrero del 2021 podrían ser los más críticos. Una nación en cuidado intensivo. Las cifras de muertos y hospitalizaciones en Estados Unidos aumentan luego de las festividades del Día de Acción de Gracias. El sistema sanitario está al borde del colapso en varios estados. Algunos expertos indican que lo peor aún está por venir. Es importante que nos recomprometamos con la mitigación de esta enfermedad ahora que saldrá una vacuna, pero en realidad diciembre, enero y febrero serán meses duros. Yo creo que serán los meses más difíciles en la historia de la salud pública de esta nación. En California, la situación ya está a punto de quiebra. La región está cerca de su capacidad maximal de las camas de las UCI, lo que llevó al gobernador a anunciar que impondría órdenes de quedarse en casa. Desde las Naciones Unidas, el secretario general culpó a los mandatarios que no siguieron las guías de la Organización Mundial de la Salud. Desde el principio, la Organización Mundial de la Salud proveyó información factual y guías científicas que debieron ser la base de una respuesta global coordinada. Infortunadamente, muchas de estas recomendaciones no fueron seguidas y en algunas situaciones hubo rechazo de los hechos e ignoraron la guía. Cuando los países van cada uno en su propia dirección, el virus va en todas las direcciones.
the virus goes in every direction. Tras 70 años, Donald Trump retiró a su país de la Organización Mundial de la Salud, criticándola de estar centrada en China. Con más de 14 millones de casos y más de 260,000 muertes, legisladores en Estados Unidos ponen sus esperanzas en una vacuna para contener el coronavirus. Pero en un país donde cerca del 49% afirman no confiar en una vacuna, la batalla para motivar a vacunar será la próxima. Para generar confianza, 3 expresidentes, Barack Obama, George Bush y Bill Clinton, informaron que serán voluntarios para ponérsela. Y con la situación en Estados Unidos cada vez más complicada, las autoridades del estado de Nueva York esperan poder contar con dosis de vacunas suficientes para inocular a unos 170,000 personas inicialmente para finales del mes de diciembre. Ante el inicio de estas jornadas de vacunación, queda el interrogante si las personas indocumentadas también pueden recibir la vacuna. Si todas las aprobaciones de seguridad y eficacia se cumplen, Nueva York empezaría su fase de vacunación contra el nuevo coronavirus el 15 de diciembre. De acuerdo con lo señalado por el gobernador de este estado estadounidense, en dicho territorio sería aplicado tanto el antídoto de Pfizer como el de Moderna. Las autoridades estiman que el primer envío de Pfizer sería suficiente para vacunar a 170,000 neoyorquinos y que posteriormente serían recibidas 40,000 dosis del antídoto creado por Moderna. Los primeros en recibir el fármaco serían los integrantes de los equipos médicos y los empleados de las residencias de ancianos. En medio del anuncio salieron a flote inquietudes sobre si los indocumentados serían vacunados, una interrogante sobre la cual todavía no hay claridad. Sabemos que no se puede disuadir a la población indocumentada a participar. La guía federal hace que los estados firmen algo llamado Acuerdo de Intercambio de Datos. El gobierno federal sugiere que identifiquemos a los destinatarios mediante el número de seguro social, el número de pasaporte o el número de identificación de licencia de conducir. Durante los primeros meses de la pandemia, Nueva York figuró como el epicentro del brote en el país. Y 9 meses después de la detección de los primeros casos, continúa a la cabeza del listado de estados afectados por la emergencia en la Unión Americana, al sumar más de 34,000 de las muertes reportadas hasta la fecha. Este miércoles, el número de pacientes hospitalizados por COVID-19 en todo el territorio estadounidense superó los 100,000, lo que equivale a casi el doble de la cifra registrada en la primera ola. Dentro de este proceso de desarrollo de una vacuna, la farmacéutica estadounidense Moderna anunció que solicitó la autorización para comercializar su vacuna, que tiene una eficacia del 94.1%, tanto en Estados Unidos como en Europa. Veamos. Moderna inició los trámites para que los entes reguladores de Estados Unidos y Europa aprueben su vacuna contra el coronavirus. Es la segunda empresa estadounidense en solicitar la autorización de emergencia para comercializar su vacuna contra el COVID-19. Anticipamos que el beneficio de esta vacuna será bastante significativo y realmente esperamos la capacidad de implementar esto inicialmente bajo la autorización de uso de emergencia. De los 30,000 voluntarios que participaron en los ensayos, 196 contrajeron la enfermedad, de los cuales 185 habían recibido un placebo. Del total, solamente 30 personas desarrollaron casos severos. Todos ellos habían recibido un placebo. Con estos resultados, la compañía indica que el fármaco ha demostrado una efectividad del 94,1% para prevenir contagios y de un 100% para prevenir casos severos. En términos de preocupaciones de seguridad importantes, amenazas serias a nuestra salud, no hemos visto ninguna preocupación de este tipo hasta la fecha. Moderna sigue los pasos de Pfizer y sus socios alemanes BioNTech, que solicitaron el 21 de noviembre la aprobación de emergencia en Estados Unidos. También los reguladores británicos evalúan la eficacia y seguridad de las vacunas de AstraZeneca y de Pfizer. Se espera que, de ser aprobada, la vacuna de Moderna podría comenzar a administrarse en Estados Unidos a partir del 21 de diciembre. Y miren ustedes, un debate sigue estando sobre la mesa y es sobre el acceso y la distribución de las diferentes vacunas en el mundo entero, particularmente en regiones con amplias diferencias sociales y con deficientes sistemas de salud, como por ejemplo nuestra región, América Latina.
América Latina enfrenta varios desafíos para acceder a la vacuna. Con alrededor de 630 millones de habitantes y un vasto territorio con zonas recónditas y algunas veces impenetrables, no solo el acceso a dichas regiones es un problema, sino también la conservación de la inyección, ya que la mayoría de las vacunas debe ser almacenada a bajas temperaturas, lo que supone un problema para su traslado. Uno tiene que ser cuidadoso en la elección de una vacuna. ¿Qué es bueno para su demografía? ¿Qué instalaciones disponen en el país? ¿Cuánto pueden almacenarla y cómo pueden distribuirla? México tiene por delante uno de los mayores retos. Con casi 130 millones de habitantes, es el segundo país más poblado de Latinoamérica. Para ello, su gobierno ha elaborado un plan para vacunar a 10 millones de personas cada mes de forma gratuita para diciembre de 2021. Brasil comenzará con la inmunización del personal sanitario, los adultos mayores e indígenas. Sin embargo, no es claro cuándo empezará a hacerlo. Confía en alcanzar este objetivo en virtud del acuerdo firmado con la farmacéutica británica AstraZeneca, a la que compró 100 millones de dosis y la tecnología para producirla en su territorio. Sin embargo, este acuerdo no garantiza una total distribución, sobre todo para la población de las zonas más remotas del país. Colombia tiene asegurados 20 millones de dosis para sus casi 50 millones de habitantes. Empezarán por grupos de riesgo y los adultos mayores. Las autoridades ya han reconocido que la mayoría de la población no se podrá vacunar hasta el 2022. El gobierno peruano está convencido de que podrá recibir las dosis suficientes de la vacuna en el primer trimestre del 2021, antes de las elecciones generales de abril. Y a pesar de estas millonarias negociaciones entre las farmacéuticas y los gobiernos, también la distribución y los planes de vacunación, la Organización Mundial de la Salud fue enfática al decir que la vacuna no es lo único que nos va a ayudar a superar la pandemia, es solo un eslabón de una gran cadena que comienza con el autocuidado. Las vacunas no equivalen a 0 casos de COVID. Las vacunas y la vacunación agregarán una herramienta importante y poderosa al conjunto de herramientas que tenemos, pero por sí solas no harán todo el trabajo y por lo tanto tenemos que agregar las vacunas a una estrategia de salud pública existente. Tendremos que continuar trabajando en el manejo de nuestro comportamiento personal, nuestra higiene y en muchos casos debemos reconocer que la vacuna no estará disponible para todos en los primeros días del año. En nuestra sección en redes, veamos otras noticias destacadas de la semana aquí en COVID-19, la semana en América. Canadá prorroga restricciones a viajes en frontera con Estados Unidos. Así lo anunció el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien indicó que no retirará, pese a las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, la prohibición a los viajes no esenciales a su vecino del sur, una restricción que fue impuesta desde el pasado mes de marzo. Antes del inicio de la pandemia, unas 400,000 personas cruzaban esta frontera a diario. Y hablamos hace unos minutos de la vacuna de la farmacéutica Moderna, pero también la dupla Pfizer-BioNTech pidieron autorización para distribuir su vacuna en el continente europeo. Un paso que abre más esperanzas para la única forma de ponerle fin a esta pandemia del COVID-19. A esto también hay que añadirle ese plan en el que está avanzando la Unión Europea para adquirir vacunas para distribuir entre los 27 países que componen este organismo internacional. Coronavirus en Uruguay. Se detectaron 238 nuevos casos, una cifra récord de contagios. Este país suramericano, que era admirado por su gestión de la pandemia, comienza a registrar récords de contagio y también un incremento vertiginoso. Estos 238 casos que les estamos contando, se trata de la cifra más alta registrada en Uruguay desde que comenzaron los registros de los primeros casos de COVID-19 el pasado mes de marzo. Los departamentos con más casos activos son Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Maldonado y Montevideo. Y ante el avance de los movimientos antivacunas, el Senado de México elevó a rango de ley la vacunación de los menores de edad. Esto para hacer frente a la creciente cantidad de padres de familia que rechazan las vacunas y ante la llegada en el corto plazo de una posible vacuna contra el COVID-19. Omar Gómez es quiropráctico, tiene 4 hijos y a ninguno le han aplicado una sola vacuna. Es parte de los padres que deciden no vacunar a sus niños.
una tendencia creciente en el mundo. Ok, muy bien. Yo no estoy de acuerdo con la utilización de las vacunas porque es querer reemplazar esta inmunidad natural y los métodos naturales de poder fortalecer nuestro cuerpo para adaptarse de la forma lo más natural posible. Como Omar, Galia tiene sus dudas. Es madre de 3 y a su tercera hija decidió ya no ponerle vacunas, pues ve más riesgos que beneficios en la mayoría de ellas. Me parece que hay un problema ético y moral tremendo en querer hacer que las vacunas sean obligatorias, puesto que hay muchos factores a tomar en cuenta. Y es que el Senado mexicano aprobó reformas legales que hacen obligatoria la vacunación. Si los padres no cumplen, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes podrá tomar acciones. Detrás de la iniciativa está Ricardo Monreal, el líder de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara Alta. Y este movimiento antivacunas ha ido avanzando en el mundo. México no es la excepción. Esto ha provocado que haya rebrotes de enfermedades que creíamos ya superadas. El infectólogo Alejandro Macías, quien fuera zar contra la pandemia de influenza H1N1 en 2009, respalda la nueva ley. La única enfermedad realmente que hemos erradicado, por la cual dijéramos ya no necesitamos por qué vacunarnos, porque ya nos podemos despreocupar de ella, es la viruela. ¿Ok? Todas las demás, en cuanto dejemos de vacunar masivamente, vamos a volver a tener problemas. Y eso es algo que no entiende la gente. La ley aún debe ser ratificada por los diputados, una formalidad que se espera antes de fin de año. Galia, Omar y otros padres que comparten sus argumentos seguirán evitando las vacunas, pues la explicación de los médicos y la nueva legislación no los hace cambiar de parecer. Y después de que la OMS llamara la atención a las autoridades mexicanas, a quienes invitó a tomarse en serio la pandemia del COVID-19, el país latinoamericano respondió a este regaño hecho por el director Tedros Adhanom Ghebreyesus. Las autoridades mexicanas indicaron que el regaño no era para las autoridades federales, sino para los ciudadanos mexicanos. Aún así, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido detractor de la pandemia y sus peligros, esta semana le pidió a los mexicanos extremar las medidas de autocuidado de cara a las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Ahora hago un nuevo llamado para que todos actuemos en este mes de diciembre con plena responsabilidad, que no se relaje la disciplina, que no nos confiemos. Si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer, no salgamos a la calle. En el mes de enero comenzarán las primeras vacunaciones contra el coronavirus en el estado de São Paulo, en Brasil. El gobernador no quiere esperar a la puesta en marcha del plan de vacunación masiva que está previsto comience en el mes de marzo por las autoridades federales. El estado más poblado de Brasil adquirió por su cuenta las dosis para inocular a sus habitantes. El primer millón de dosis de la vacuna Sinovac producida en China ya está en territorio paulista. Para el 15 de enero esperan ya tener 40 millones de dosis. Esto contrasta con la decisión del gobierno federal de aguardar las primeras dosis de la vacuna de Oxford y AstraZeneca, que están estimadas lleguen entre enero y febrero y comience el plan de inoculación hasta marzo. Es todo nuestro resumen semanal de COVID-19 la semana en América. Puede seguir estas y otras noticias también en la página web france24.com, en las redes sociales y también en la app, descargándola en su dispositivo. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Feliz fin de semana para todos.